La sostiene y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, de generación en generación. Aleluya. Amén. Como dice su palabra, hay que alabar a Jehová. Vamos a hacerlo todos con ánimo de agradecimiento. Amén. Dios les bendiga, bienvenidos a este lugar en esta noche. Vamos a saludarnos, salga de su banca. Saludos hermano en Cristo, denle la bienvenida a su hermano en Cristo y denle la bienvenida a la casa de Dios en esta noche. No hay un saludo más lindo, si que el saludo del cristiano. No hay más lindo, si que el saludo del cristiano. Y te da la mano y le dices, Dios te bendiga.
decir los agradecimientos. Si alguien está agradecido, yo sé que todos estamos agradecidos. Pues si alguien quiere hacer un agradecimiento, se puede poner y comunicarse también. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, que es la fortaleza de mi vida, de quien se me. Por este texto le doy gracias a Dios, pues por la vida y la salud de mis hijos, de todos mis seres queridos. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros, a pesar de que, bueno, ahorita mi esposo no está trabajando, ¿verdad? Porque está empezando un nuevo trabajo, ¿verdad? Que quiere, pero pues todavía son muchas reglas, trámite por trámite, pero pues le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Hasta ahorita no nos falta nada, el Señor va supliendo cada cosa que necesitamos, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque Marcelo también va a tener corte ya el lunes y parece que me lo van a, no parecerá, lo van a cambiar otra vez a un centro de rehabilitación, pero para hostel. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque yo voy a decir ya gracias a Dios, ¿verdad? Que cumpla con el tiempo que le van a poner ahí, son 3 meses, pero sé que es un agradecimiento, pero también les pido sus oraciones porque como humanos, pues yo tengo un poquito miedo, ¿verdad? Que no vaya a cumplir con el tiempo allí. Como mamá no quiero que me lo vayan a dar más tiempo si no lo cumplo. Pero les pido sus oraciones por Marcelo, ¿verdad? Para que el Señor le ponga paz en su corazón y pueda cumplir con esos 3 meses allí y pues bueno, pues nada más les pido sus oraciones, ¿verdad? Que me ayuden a orar por Marcelo para que cumpla con esos 3 meses y todo lo que haga. Amén. Estaremos orando por Marcelo y por la familia Morales. Amén. ¿Alguien más? Las vidas de uno diariamente, el Señor lo protege, que uno va a trabajar, regresa a su casa con la misericordia del Señor, porque hay muchos que no regresan a su casa. Y pues por eso darle las gracias al Señor día a día, porque Él nos bendice con su gran misericordia que tiene sobre nosotros. Amén, gracias. Yo sé que todos estamos agradecidos, hermanos. No tengan pena, somos de casa y se pueden poner ustedes de pie. Hermano, yo me pongo aquí también dando gracias al Señor en este texto, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se disuelve, porque si la salada no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, este texto le doy gracias al Señor por estar en la casa de Dios, por esta semana que se está acabando, porque el Señor pues, me ha ayudado a mí y a mi familia a terminar esta semana, nos ha dado la fuerza, la salud, nos ha cubierto. Él ha hecho todo por nosotros, le doy la gloria a Él y pues también por estar en esta casa, en esta casa. Amén, gloria a Dios. Pues yo estoy agradecida pues, por todo. Hay mucha está en lista grande, ¿verdad? Pero pues es por todo. De que nos gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha cuidado, nos ha guardado de peligro. Y todas las mañanas, pues como todos le ponemos el día al Señor para que nos cubra, nos proteja con su sangre. Y yo le digo al Señor que cualquier cosa que yo toque, que Él lo santifique, que no me haga daño de cualquier cosa, porque usted sabe que todo se siente ya bien cochino y que se quiere poner el Germex y todo. Aunque nos pongamos el Germex, todavía hay algo, ¿verdad? Y así se siente uno, pero yo le pido a Dios siempre que cualquier cosa que nosotros toquemos, que Él lo santifique, que no nos haga daño. Y pues le doy gracias a Dios porque Él aquí nos ha cuidado y guardado de cualquier cosa mala. Y le doy gracias a Dios porque pues mis tíos, cuando ellos llegan aquí a Pasadena, ellos vienen aquí a la casa de Dios y se congregan en esta iglesia, y pues nosotros los miramos como de casa, ¿amén? Y que pues que el Señor los bendiga a ellos siempre. ¿Alguien más tiene un agradecimiento? Si no, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a seguir con las alabanzas. Dios. ¿Quién le puede dar un aplauso fuerte al Señor Jesús? Gloria a Dios. Pasan los meses y los años, parece que Cristo ya no volverá. Muchos de mis hermanos se han regresado. La ilusión de llegar al cielo
se terminó y fue la lucha. No lo sé, fue la prueba. Si no lo sé y no lo sé. Fuerte a eso, que Cristo viene por nosotros muy pronto, muy pronto. Y de mañana al despertar, de mañana al despertar, dígalo, de mañana al despertar. ¿Qué dice? Quiero aquí
cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, quiero a Cristo. Dígaselo a él, Señor.
nuestro Señor Jesús. Amén. Déselo fuerte a Él. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Ahorita vamos a hacer una dinámica. Gloria a Dios. Puedo hacer un teléfono para que no piense que estoy texteando o algo. Y se trata de, pues como ahora es día de Dorcas, vamos a hacer preguntas de mujeres. ¿También? Y claro que los hermanos también pueden participar. Ok. Y también pues, les voy a preguntar y si también les voy a decir la escritura. ¿Cuál fue el nombre? Si no necesitan la escritura, pues nomás lo dicen. ¿Cuál fue el nombre de la madre de Timoteo? Se tiene que poner de pie. Está en Timoteo 1:5. Unice, sí, hermana. La hermana lleva un punto. Y así, ustedes también tomen los puntos, porque a mí ya se me olvida. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? ¿Jocabet? Sí, a ver, amén. Ya, hermana. Dice las demás. No sé qué, ahora siga jugando. Para que miren quién es la campeona. Menciona el nombre de la madre de Salomón. Betzalel. ¿Cómo se llama la esposa infiel de Oseas, madre de sus hijos? Está Atalía, Gomer y Jezreel. Está en Oseas 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. Oseas 1, 2, versículo 2 y versículo 3. ¿Cómo se llamó la esposa infiel de Oseas, madre de sus hijos? No. Atalía, Gomer o Gomer, porque Jezreel no es. ¿Quién? Gomer, sí. Llevan 2 y 1. ¿Cuál fue el nombre de la madre de Rubén, Simeón, de Leví y Judá, hijos de Jacob? Está Bila, Raquel o Lea. Sí, Lea. Ya lleva la hermana 3 puntos. Ok. ¿Cuál de las siguientes era hermana de José? Dina, Raquel o Silpa. Dina. Amén. ¿A cuál de las siguientes mujeres menciona la Biblia como hermana de Jesús? Susana, Juana, Petra, no sé qué, no sé. Susana, Juana o ninguna de las mencionadas. ¿Mande? Ninguna de las dos también. ¿Cómo se llamaba la hermana de Jonatán, esposa de David? Abigail, Mical o Merab. Está en 1 de Samuel 18:27. Y cuando lo tengan, pues lo dicen. 1 de Samuel 18:27. Mical, amén, Mical. Ok, 2 más. ¿Cómo se llamó la hermana de Labán mencionada en la Biblia? Rebeca, amén, hermana. Ay, hermana, como que alguien va a tener que traducir los besos a la hermana, porque están en inglés. No, le voy a deber el regalo, hermana, le voy a deber el regalo. Ok, nombre de la hermana de Absalón, que fue abusada por su medio hermano Amnón, todos hijos de David. Tamar. Amén. Pues hermano, usted se lleva el regalito, pero se lo voy a deber. Amén. Son tarjetitas de puros versículos como pan de vida, pero es una tarjeta grande. Y pues ya le debo el regalo, hermana, pues
Dios la bendiga porque se la vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar por la ofrenda y esa va a ser una ofrenda especial porque queremos bendecir a una familia y pues es una ofrenda especial por si usted, para que usted apoye. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Le pido de su ayuda para poder orar por esta ofrenda. Amén. Gracias, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gracias porque tú nos bendices, Señor, nos ayudas en las cosas que necesitamos ayuda. Gracias porque tú nos bendices con nuestro hogar, Señor, con nuestras familias. Y en este momento te pedimos que tú bendigas la ofrenda, al dador alegre, al que tiene y al que no tiene. Señor, tú conoces de su corazón y te ponemos todo eso en tus manos, Padre, que eso sea de bendición para esa familia. En el nombre de Jesús, amén. Y con estos cantos pueden pasar por la ofrenda. Victoria, la victoria mía es. Sí, victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea.
Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé.
corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí, y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Sí, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Si lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras yo nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dale el aplauso fuerte al Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Voy a darle el lugar a la que me corresponde. Que el Señor les bendiga. Gracias. Señor les bendiga en esta tarde. Pueden tomar sus lugares unos minutitos para que descansen. Gloria a Dios. En esta tarde quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que se me da de exponer el pensamiento de la palabra de Dios. Y estaba llegando el momento durante el día y le decía a mi esposo, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, me siento rara, pero yo pienso, hermanos, que cuando se le van esos nervios se le quita a uno el temor a Dios, y yo digo que eso es bueno. Al llegar aquí no es cualquier cosa, es el temor a Dios, que uno sabe que es un lugar de respeto, y pues a Él sea todo el honor y toda la gloria. Y vamos a traer un corto pensamiento del libro de los Proverbios. Si pueden tomar sus lugares, a mí pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a leer un poquito, va a ser un corto pensamiento solamente. Vamos a ir al libro de los Proverbios y vamos a leer qué nos dice aquí en Proverbios 31. Vamos a leer hasta el número 29, todo así. Y luego de ahí vamos a agarrar unos versos para escudriñarlos, hermanos. Proverbios 31. Cuando lo tengan, indican con un amén. Dice así la palabra de Dios.
Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío, qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mi deseo? Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Y qué hijo de mí? A ver, vamos al verso 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes del pueblo, no es de los reyes de Belén, ni de los príncipes de la Siria. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Da la vida al desfallecido y el vino al amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y el menesteroso. Mujer y todo se hallará, porque tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Tendrá ella bien y no mal todo lo que necesita. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Aplica su mano al uso de sus manos y la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas. Fuerza y honor son sus vestidos y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos en su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada que su marido también lo llama. Todos el 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Le voy a pedir a nuestro pastor que si puede hablar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias por tu palabra leída. Ahora le pedimos tu favor en nuestra mano, Señor, para que lo que sale de sus labios venga del cielo y no del santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Dando gloria a Dios, pueden tomar sus lugares. Como pudimos ver, hermanos, aquí habla tanto del varón como de la mujer. Se alaba mucho a este tipo de mujer, pero me gusta también que su madre exhorta al rey, que viene siendo, dice el verso 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Era una madre que enseñó a un rey y le da unos consejos. Vamos a mirar tres diferentes cosas en todo este capítulo. Vamos a escoger unas escrituras que nos vamos a enfocar un poco más en ellas, pero en sí podemos mirar que aquí una madre aconseja a un rey. Es como si fuera en estos días el presidente de esta nación. ¿Cuántas cosas hay que tiene que solucionar un presidente, verdad? O en este caso el rey de Israel. Y aquí su madre le daba consejos. En el verso 2 dice, es como una pregunta, dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos?
dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Una madre aconsejando a un hijo que estaba expuesto ante muchas miradas, ante muchas situaciones de la vida, muchas situaciones que él como rey tenía que enfrentar ante el pueblo de Israel. Y una madre siempre está preocupada por sus hijos, de los cuales nosotros aquí tenemos hijos, y yo creo que toda madre también se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice en el verso 11. Un marido con corazón conocido de su mujer. El verso 11, vamos a ver qué dice. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Podemos ver aquí un tipo de mujer que el esposo está confiado en la esposa. Hoy en día el esposo tiene la confianza en la mujer, y yo he visto a hombres que llegan a su casa y le entregan el cheque completo a la esposa, porque sabe que sabe administrarlo. Si no lo supiera administrar, no se lo entregara, ¿verdad? Pero podemos mirar aquí que él está confiado en su mujer. Y podemos mirar ese tipo de mujer que se levantaba temprano. Dice que eran horas de la noche, o sea, era en la madrugada. Ella estaba confiada o sea, no confiada, sino que ella estaba pensando con sabiduría en el porvenir de sus hijos, en el porvenir de su casa, en el porvenir de darles de comer a las sirvientes de esa casa que le ayudaban. Y podemos mirar aquí que ese tipo de mujer a la que el hombre está confiándole sus ganancias. Una mujer con entendimiento, una mujer con sabiduría, del cual el esposo le tiene confianza para que haga todas las cosas. Podemos mirar también que ella habla con sabiduría. Mira lo que dice en el verso 26. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en sus lenguas. Considera los caminos de su casa. O sea que era una mujer con sabiduría, ¿verdad? De la cual nosotros tenemos que aprender. Ese tipo de mujer que tenemos que pensar antes de hablar. Porque a veces decimos, híjole, ya la regué, ya hablé de más, y ya pues el semblante de la persona cuando reconoce que se equivocó, pues el semblante decae porque se arrepiente, ¿verdad? Reconoce que cometió una falta, que cometió un error. Pero aprendamos de esta mujer sabia, que ella dice aquí, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia. Era una mujer compasiva, una mujer que tenía misericordia con la necesidad de todo lo que estaba alrededor de ella, ¿verdad? Una mujer que tenía compasión, que tenía misericordia y con sabiduría trataba de solucionar las cosas del diario vivir. Gloria al Señor Jesucristo. Yo puedo mirar aquí, hermanos, bueno, el ejemplo que yo puedo mirar aquí de esta mujer que estaba con su mirada al tanto de todo lo que sucedía. Me da la impresión de que ella tenía como una hacienda o porque dice también que ella hacía telas y las vendía al mercader. O sea que era una mujer muy, muy sabia, una mujer muy, muy trabajadora, una mujer que no tenía temor a nada, o sea, nada, absolutamente. Era una mujer muy trabajadora, de la cual aprendemos nosotras que esa mujer era bien sabia, era muy sabia, muy entendida. Y podemos mirar también el buen consejo que uno
tengamos cuidado los consejos que les damos a los hijos. No consentirlos, sino enseñarlos. Enseñarlos es, si cometen un error los hijos, tomar al niño y siéntate con él. Hijito, reflexiona, esto es incorrecto. O sea, no le hagamos todas las cosas a nuestros hijos, sino enseñémosles, hermana. Yo sé que aquí habemos mujeres de diferentes tipos de edades de los niños, pero yo recuerdo en un pasado, cuando yo era una mamá joven, que llegaban a mi casa a los problemas, las situaciones, y a veces mi esposo y yo nos veíamos cuando nuestros hijos eran adolescentes, estaban en la secundaria, y llegaban los hijos a veces con una pregunta un poco rara, y mi esposo y yo nos mirábamos y me decía, ¿qué hacemos? Y dije, vamos a abrirles la Biblia. Teníamos una mesa redonda, ovalada, bien grande, pues una familia de 5, 6, 7 de familia éramos. Somos todavía, pero ya nomás mi esposo y yo vivimos. Entonces, hermanas, nosotros lo que hacíamos cuando había un problema de un adolescente que venían con preguntas que ellos quieren saber, es bueno que el papá y la mamá se sienten con sus hijos, abran la palabra y enséñenles lo que dice la Biblia. Porque, hermanos, qué mejor consejo que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el vino no es para emborracharse, sino que es para, echan a perder al hombre, echan a perder a la mujer. O sea, son cosas, el libro de los Proverbios registra tantos consejos, tanto para los padres, para instruir a nuestros hijos. No es que nosotros queramos golpear a los hijos. Yo recuerdo que mi primer pastor fue mi pastor por 5 años, y yo me recuerdo que un día le dije, es que yo no les quiero pegar, hermanos, porque yo crecí ante golpes. Dice, no les va a golpear, los va a disciplinar. Una disciplina es cuando un niño se le dijo ya el error y lo hizo, entonces ahí hay que disciplinarlos. Y hermanos, no tome la chancla, no tome el gancho, el cable de la plancha, no, agarre una varita. Simplemente en la tienda de 99 cents, ahí vienen unas varitas para rascarse la espalda. Pues esa, aplíquela, aplique esa varita con un barazo, va a ver que el niño va a entender, va a comprender. Mi mamá ahora sí me está hablando en serio. Mi mamá ahora sí me está diciendo las cosas, lo que no debo de hacer. Hay que enseñar a nuestros hijos. Recuerdo que una vez a uno de mis niños le decía yo, órale, apúrense, porque tenemos que arreglarnos pronto. Siempre recogimos gente para traerla a la casa de Dios. Y les dije, vamos a ir a la casa de Dios. Y se quedó con los ojos bien abiertotes. ¿A la casa de Dios? Sí, la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Y usted tiene que portarse bien. Y ellos, hermana, yo hasta el día de hoy apenas estoy escuchando las cosas que ellos hacían para que no les dolieran los cinturazos que su papá les iba a dar. Y yo siempre, como tuve 2 niñas, yo siempre las acostumbré, como a veces son bien inquietas, andan brincando y saltando. Yo siempre abajo de su vestidito les ponía shorts. Y hasta ahora en estas fechas estoy escuchando que decían, ¿te acuerdas cuando nos poníamos 3 y 4 shorts para que no nos dolieran los cinturazos que papi nos iba a dar? Porque él desde el altar los estaba mirando y nomás les hacía a mi esposo así. Yo lo veía. Mi esposo estaba ayudándole allá a los pastores y él nomás les hacía enseñar así, que les iba a dar con un cinto. Así es que ya cuando llegábamos a la casa ellos ya sabían lo que les esperaba. Entonces, hermanos, enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que vamos a la casa de Dios, que hay que respetar, que hay que obedecer. En las clases de la escuela dominical, las maestras están para enseñar a los hijos en lo espiritual, no la educación. La educación está en casa. La educación está allá en casa diciéndoles las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Ya si ellos lo hacen,
Entonces ahí es donde tiene que ejercer la disciplina el papá y la mamá, ¿verdad? Entonces aprendamos, hermanos, este va a ser un corto mensaje, solamente una reflexión, una meditación de que debemos ser unas mujeres sabias y somos la ayuda idónea del varón, ese varón que confía en nosotros las cosas del diario vivir. Y voy a leer una reflexión que tengo aquí, que habla sobre la mujer cristiana. Es un culto de Dorcas y es una reflexión. Dice: maestra del bien, tenemos que ser maestras del bien, enseñar el bien. Reconoce y asimila la educación de Dios, porque ella tiene claro que así como un día se sometió a la educación de sus padres terrenales, también lo debe hacer a su Padre Celestial, quien es santo y perfecto. Ella aprovecha cada situación difícil que llega a su vida para orar y pedir a Dios poder ver la elección inmediata y aprender. O sea, hermanos, hay momentos que uno tiene que tomar para orar por nuestros hijos. Su servidora, recuerdo yo que iba a la escuela cuando me hablaban de la oficina, porque pues son niños que los trata uno de educar en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ellos todavía tienen que nacer el evangelio en sus corazones. Es diferente que papá y mamá vayamos a la iglesia y llevar a nuestros hijos, pero todavía tiene que nacer el evangelio en sus corazones. Y yo recuerdo que me hablaban de la oficina a veces: señora Saucedo, tenemos a su niño en la oficina. Pues ahí va la hermana Saucedo, corriendo. Y de allá, hermanos, yo venía para acá al altar a orar por mis hijos, hasta que un día, y aún no dejo de orar por cada uno de ellos. Sin embargo, ya han crecido, y yo les he dicho a veces: hijos, son adultos, pero aún sigo siendo su madre. Puede uno darles el consejo, ya es opcional de ellos de tomarlo o dejarlo, pero ya están educados en las cosas de Dios. Pero es tan importante, hermanos, interceder por nuestros niños, porque en las escuelas se están mirando tantas cosas. Los niños ya ven como la homosexualidad como algo normal de la vida, o las mujeres lesbianas no les cae mal tener amiguitas, que al cabo pues las maestras mismas enseñan esas cosas a veces, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. La hermana Saucedo era de las que iba, y como yo le limpiaba su recámara, pues ahí voy a sus cajones a acomodarles otra vez las camisetas, los shorts, todo, y yo ahí de repente me encontraba un papelito. Yo me recuerdo que una de mis hijas no tenía recámara por mucho tiempo, y me acuerdo que le compramos al fin una recámara, y encontré una nota hablando ahí algo que no me gustó como madre. Le dije: por esta nota ahora no le voy a dar su recámara. Mami, pero no, usted reconozca que hizo este error y tiene que pedir perdón. Y le hacía que pidiera perdón por la mala expresión de alguien del mismo hogar a veces. Entonces, todo eso, hermanos, tenemos que tomar acción, las madres especialmente, porque yo me acuerdo que yo era la que gritaba más en la casa, y ya mi esposo más les decía, les levantaba la voz y se tranquilizaban, tranquilitos ellos. Pero mamá era de las que, como yo crecí bajo golpes, les gritaba una vez, 2 veces, a la tercera, vámonos, ahora sí, a darles, porque ustedes se lo ganaron, ni modo, ustedes se lo ganaron. Entonces tengamos precaución, hermanas, en la educación de nuestros hijos. No es que los esté castigando así, pero es una disciplina que hay que enseñarles, no dejarles hacer todo con libre albedrío. O sea, y siempre les recordaba: hasta que usted tenga 21 años, entonces tal vez. Pero son cosas, hermanas, que tenemos que reflexionar. Dice su palabra: instruye al niño en su carrera, y aún cuando fuere viejo
no se apartará de ella. Entonces esta es una pequeña reflexión, hermanas, que deben de orar y pedir a Dios el poder y la selección inmediata para aprender. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Fue una pequeña reflexión sobre la mujer y el consejo de Dios hacia el varón. Bendito Dios, en esta hora te alabo, te bendigo, te ensalzo. Te doy honor, gloria y alabanza, porque usted es grande y digno de suprema alabanza. Reconozco que servimos a un Dios todopoderoso que se merece todo el honor y toda la gloria. Ayúdanos a cada uno de nosotros los que estamos aquí en este santuario. Danos la sabiduría y el entendimiento para la educación de nuestros hijos, para sabernos dirigir en este diario vivir ante esta sociedad que día con día se mira que está perdida. Ayúdanos, Señor, y que cuando usted venga nos encuentre haciendo lo correcto y no lo malo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No sé si despedimos el culto o pasas tú. Señor Jesús, en esta hora nos despedimos de este lugar. Le rogamos que sea usted dirigiéndonos, guiándonos y ayudándonos y podamos brillar en este mundo de tinieblas. Apártenos de tentaciones, de males y accidentes. Cubra este lugar con su santo presencia en el nombre de Jesús. Se lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Y el pueblo del Señor dice, Dios les bendiga. Hay talento atrás, hermano. Puede apoyarnos.